Buenas noches, comunidad. Me llamo Plinio. En 2013, cuando esto pasó, tenía 33 años y trabajaba como ingeniero urbano en el municipio de Monterrey. Ya ha pasado más de una década, pero aún recuerdo todo con claridad, quizá más de lo que quisiera. No soy de los que creen fácil en estas cosas, y tampoco vengo a convencer a nadie. Solo necesito contar esto, porque desde entonces hay días en los que siento que ya no existo de este lado de la ventana. En esa época vivía en Monterrey, con mi esposa Lucía y nuestro hijo Santiago, que entonces tenía apenas 2 años. Mi rutina era de lo más común: salir temprano al trabajo, tomar café en la troca mientras escuchaba radio AM, visitar obras, inspeccionar estructuras viejas, anotar todo en la libreta. Nada emocionante, nada que explicara lo que vino después. Un lunes cualquiera, mi supervisor me pidió que fuera a Apodaca a hacer un levantamiento fotográfico de una antigua fábrica textil abandonada desde los años 90. El terreno estaba en evaluación para un proyecto de renovación urbana y necesitaban imágenes de la fachada, sobre todo de las ventanas superiores, que parecían estar en mal estado. Era una construcción de 3 pisos, con vidrios rotos, ladrillos expuestos y maleza hasta las rodillas. Fui después de comer, cuando el sol estaba más alto y la luz favorecía las fotos. Llegué como a las 2:30 de la tarde. La colonia alrededor estaba olvidada, con calles llenas de baches y un silencio raro. Se podía oír el crujido de las botellas de plástico que rodaban con el viento. Bajé de la troca con el celular en la mano. Anoté las coordenadas en la libreta y empecé a tomar fotos. Caminé despacio alrededor de la fábrica, captando todos los ángulos que podía. El olor a óxido y humedad salía fuerte por las ventanas abiertas, mezclado con polvo viejo y ese aire seco que arde en la nariz. En ningún momento sentí miedo. Era solo otra construcción condenada, de esas que la ciudad va dejando atrás. Me tardé como 40 minutos ahí. Cuando terminé, regresé a casa. Esa noche, mientras Santiago dormía y Lucía veía la novela en la sala, abrí la laptop para organizar las imágenes. Fue ahí donde lo vi por primera vez. Era una de las fotos de la fachada lateral, la que daba hacia un terreno baldío. En el segundo piso, justo al centro de una ventana rota, había algo. Amplié la imagen y me quedé congelado. Era un rostro, no totalmente definido, pero con contornos claros. Ojos hundidos, nariz recta, la boca entreabierta, como si respirara por ella. La piel parecía pálida, casi translúcida. Y lo más extraño era que no se veía cuerpo ni sombras alrededor. Solo el rostro, quieto, observándome. En ese momento reaccioné de forma lógica. Pensé que quizá había alguien adentro, tal vez un indigente o algún curioso. La fábrica estaba abandonada, sí, pero no completamente cerrada. La entrada lateral tenía un portón de fierro chueco, fácil de empujar. Pero algo en ese rostro me incomodaba. Tenía una rigidez rara, como si no perteneciera del todo a ese entorno. Y la expresión no era de miedo ni de sorpresa. Era como si ya supiera que yo estaba ahí. Al día siguiente, con la excusa de que las fotos habían salido movidas, pedí volver a hacer el levantamiento. Mi supervisor lo encontró raro, pero no dijo nada. Regresé a la fábrica a la misma hora del día anterior, celular en mano, listo para descubrir alguna explicación. Esta vez entré un poco al patio interior. La maleza ya comenzaba a tragarse las paredes. En el segundo piso, noté que la ventana donde había aparecido el rostro estaba sucia, con manchas oscuras, pero nada fuera de lo común. Subí al primer piso por una escalera de hierro lateral que rechinaba con cada paso. Las puertas interiores estaban abiertas, con marcas de óxido, pero sin señales de haber sido forzadas. El aire ahí dentro era mucho más frío que afuera, a pesar del calorón que hacía.
Tomé las fotos rápidamente, sin detenerme mucho. Solo quería salir de ahí. Regresé a casa al final de la tarde. Santiago jugaba con un camioncito en la sala, y Lucía me preguntó cómo había ido el día. Le dije que todo normal, pero que el lugar estaba más descuidado de lo que parecía. Ella comentó que me notaba distraído. Le dije que era el calor. Cuando subí al cuarto y transferí las nuevas imágenes, sentí que se me helaba el estómago. El rostro seguía ahí. Otra vez, mismo ángulo, misma ventana. Pero esta vez yo había tomado la foto desde otro punto. No podía ser reflejo, no podía ser error de lente. La única explicación lógica era que realmente estaba ahí, pero yo había estado adentro y no había nadie. Nadie se movió, nadie habló, nadie salió mientras estuve. Intenté comparar las imágenes una al lado de la otra. El rostro era el mismo, pero había una ligera diferencia en la inclinación, como si se hubiera ajustado a mi nueva posición. Como si también me estuviera viendo. Esa noche dormí mal. Tuve uno de esos sueños que no terminan, donde todo está detenido. Caminaba por los pasillos oscuros de la fábrica, y ese rostro me observaba desde cada ventana, incluso cuando yo miraba hacia el suelo. Desperté con la garganta seca, sudado y con la sensación de que me habían estado mirando toda la noche. Lucía me preguntó si me sentía mal. Le dije que era el aire acondicionado. Ella sugirió que descansara el fin de semana. Asentí, pero por dentro ya sabía que no era cansancio. Era otra cosa. Algo que había empezado en el momento en que enfoqué esa ventana y que ya no se podía deshacer. Y lo peor es que, en el fondo, una parte de mí ya lo sabía. Ese rostro no iba a desaparecer de mis fotos, ni de mi vida. En los días que siguieron, intenté seguir con la vida como si nada, pero era como si algo se hubiera movido dentro de mí. Algo pequeño al principio, casi invisible. Una sensación extraña de no estar solo, incluso cuando no había nadie cerca. Volví a la rutina del trabajo. Me tocó visitar una escuela en Guadalupe para revisar el sistema de drenaje. Era una estructura sencilla, con un patio descubierto y ventanas altas de vidrio esmerilado. Tomé algunas fotos de la fachada para el reporte. Esa noche, al llegar a casa, revisé los archivos y lo vi otra vez. En el reflejo de la puerta de vidrio de la entrada, estaba el mismo rostro. Exactamente el mismo. Ojos hundidos, boca entreabierta, piel pálida. Esta vez, ni siquiera reaccioné de inmediato. Me quedé mirando la pantalla unos segundos, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Le mostré la imagen a un colega que siempre manejaba edición de fotos. Me dijo que parecía suciedad o una sombra, pero noté que le incomodaba. Comentó que a veces uno ve lo que quiere ver cuando está cansado. Quizás era eso, o quizás no. Lucía ya había notado que andaba muy callado. Empezó a decir que me quedaba horas viendo al vacío, o que me despertaba sobresaltado sin recordar lo que había soñado. Me preguntó una vez si algo había pasado en el trabajo. Le dije que no, que era solo estrés, muchos pendientes acumulados. Ella sugirió que hablara con alguien, quizá con mi hermano, que era más abierto para ese tipo de cosas, pero no quería hablar con nadie. En realidad, no quería ni pensar. A veces me despertaba en plena madrugada con la sensación de que alguien estaba en el cuarto. No era exactamente miedo, era otra cosa. Como si tuviera la certeza de que alguien estaba parado ahí, mirándome, sin hacer nada. Solo esperando. En una de esas noches, me levanté para ir al baño y, al pasar por el pasillo, vi que la ventana de la sala estaba empañada, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado. Me pareció raro, me acerqué, y por un instante juré ver una silueta del otro lado, como si alguien estuviera pegado al vidrio. Pero al mirar bien, ya no había nada, y mi reflejo me pareció más oscuro de lo normal, como si la luz de la calle no lo iluminara bien.
La cosa se volvió rutina. Cada nuevo sitio de inspección, cada nuevo trabajo en campo, venía acompañado de alguna imagen distorsionada, alguna mancha rara en los vidrios, en charcos de agua, en superficies metálicas. Siempre el mismo rostro. Una vez tomé fotos de una plaza pública en Escobedo y, en el momento, no noté nada. Pero al pasar las imágenes a la computadora, ahí estaba, reflejado en el parabrisas de un coche estacionado al fondo, fijo, como siempre. Dejé de tomar fotos por un tiempo. Empecé a registrar las estructuras con dibujos rápidos en la libreta, como hacía al principio de mi carrera. Un supervisor se quejó. Dijo que necesitaban imágenes para los reportes. Le respondí que la cámara estaba fallando. Fui dándole largas como pude. Todo lo que quería era dejar de ver eso. Pero no sirvió. Aunque dejé de fotografiar, el rostro seguía apareciendo. No en imágenes, sino en sueños. Sueños cada vez más largos, más detallados, y lo más extraño, sin sonido. Como si estuvieran grabados en un lugar donde no se puede hablar. En el sueño, caminaba por la fábrica, siempre por la misma escalera, siempre hasta el mismo pasillo. La ventana del segundo piso estaba ahí, y yo sabía que el rostro me esperaba del otro lado. Pero nunca lograba verlo del todo. Siempre despertaba segundos antes de llegar. Lucía comentó que dormía inquieto, que murmuraba cosas por la noche. Dijo que repetía frases que no entendía. Yo no recordaba nada, solo la sensación de peso, como si hubiera cargado algo en la espalda toda la noche. Santiago también empezó a notar algo. Una noche, mientras cenábamos, me preguntó por qué ya no me reía. Eso me tomó por sorpresa. No era el tipo de cosas que uno espera oír de un niño pequeño. Le dije que solo estaba un poco cansado, que pronto se me iba a pasar. Él asintió, pero no volvió a decir una palabra el resto de la noche. Intenté borrar todas las imágenes viejas de la computadora. Puse las carpetas en la papelera y la vacié. Hice lo mismo en el celular, pero días después, al pasar fotos de un evento de la alcaldía, los archivos antiguos estaban ahí otra vez. Mismo nombre, mismo tamaño. Intenté abrir uno y el sistema se congeló. Cuando volvió, la imagen estaba en negro. Pero por unos segundos vi la forma del rostro en una esquina de la pantalla, como si se estuviera formando desde el fondo oscuro. Empecé a tenerle miedo a las ventanas de mi propia casa, sobre todo por la noche. Evitaba mirarlas directo, cerraba todas las cortinas antes de que oscureciera, pero aún así sentía que si abría una rendija, él estaría ahí. No hacía nada, no se movía, solo miraba. Fue entonces cuando empecé a pensar en volver a la fábrica. Tal vez, en el fondo, creía que si regresaba al lugar donde todo empezó, las cosas se detendrían. O al menos, encontraría una explicación. No le dije nada a Lucía. Solo le comenté que tenía una inspección pendiente y que volvería antes de la cena. Me miró unos segundos como si ya no creyera en nada de lo que decía, pero no dijo nada. En el camino hacia Apodaca, intenté recordar el rostro de la primera vez que lo vi, como, en esa imagen, había algo de resignación, como si ya supiera todo, y me di cuenta de que ya no podía recordar los detalles. Era como si el rostro se estuviera confundiendo con mi propio reflejo. Esa tarde entré de nuevo a la fábrica, y esta vez con una certeza extraña. Él ya no estaba solo allá dentro. Volví a la fábrica solo, al final de esa tarde calurosa. La sensación que me había acompañado desde las primeras fotos se había convertido en un peso constante en el pecho, una mezcla de curiosidad y miedo que no podía explicar bien. No le conté nada a Lucía ni a Santiago. Preferí guardarlo para mí, pensando que si enfrentaba aquello, tal vez las cosas volverían a la normalidad. Llevé conmigo una vela, una pequeña imagen de San Judas Tadeo, algo que mi mamá me dio cuando era niño y que todavía guardo. Y, claro, la cámara fotográfica.
Entré por el portón torcido, que chirrió más fuerte de lo que esperaba, y crucé el patio. El aire pesado parecía aún más denso, como si la humedad dentro de la fábrica absorbiera el poco oxígeno que había. El silencio era absoluto, roto solo por mis pasos cansados sobre el piso de concreto agrietado. La luz tenue que entraba por las ventanas abiertas creaba sombras que parecían moverse en la periferia de mi vista. Mientras subía la escalera de hierro, sentí un escalofrío que recorría mi columna, una sensación extraña, como si algo pudiera suceder en cualquier momento. Cuando llegué al segundo piso, frente a la ventana donde aparecía ese rostro, algo llamó mi atención. El vidrio ya no estaba. Lo habían quitado, tal vez la alcaldía o algún intruso. Pero donde debería haber solo el vano de la ventana, encontré una mancha oscura, irregular, como si alguien hubiera pasado la mano mojada sobre la pared y dejado la marca de un rostro ahí, sobre la superficie. Me acerqué y toqué la pared, sintiendo la humedad fría bajo la yema de los dedos. La textura era diferente al resto, parecía una mancha antigua, casi un relieve. Mi corazón se aceleró y por un momento pensé que era mi imaginación. Entonces escuché un sonido, un leve suspiro, tal vez, o el susurro del viento entrando por la ventana abierta. Me volteé despacio, mirando atrás, pero no había nada, solo la oscuridad vacía del pasillo. Traté de convencerme de que era el calor y el cansancio. Saqué la cámara y tomé algunas fotos. Cuando vi la pantalla, me quedé inmóvil. En la foto, no solo estaba la pared con la mancha, también había una silueta, casi translúcida, parada justo detrás de mí. No se podían ver detalles, pero tenía la misma forma de ese rostro pálido, con ojos hundidos que parecían perseguirme. Quedé paralizado un rato, tratando de entender lo que veía. El miedo me golpeó fuerte, mezclado con una extraña fascinación. Fue entonces cuando sentí un toque leve, como si alguien me hubiera rozado el hombro. Me volteé rápido, pero no había nada, solo el vacío. Caí de espaldas al suelo, sintiendo un dolor agudo en la cabeza y en el brazo. La luz de la vela temblaba, y en la penumbra, el contorno del rostro apareció de nuevo en la pared, como si quisiera decirme algo que no podía comprender. Salí rápido de la fábrica, con el corazón acelerado y las manos sudorosas. En el camino al coche, miré atrás y vi, por un instante que pareció eterno, una figura parada en la ventana del segundo piso. Pero el rostro era el mío. De regreso en casa, intenté explicarme lo que había pasado, pero no encontré palabras. La imagen en la cámara me persiguió los días siguientes. En cada foto, mi rostro comenzaba a mezclarse con ese espectro, como si me estuvieran jalando hacia adentro de eso. Lucía notó mi cambio. Sin decirlo directamente, mostró preocupación, comentando que parecía distante, que ya no era el mismo hombre con quien se casó. Santiago también se quedó callado, pero sus ojos pequeños y serios lo decían todo. Empecé a evitar los espejos, temiendo verme reflejado de una manera que no reconocía. La sensación de ser observado aumentaba, y a veces cuando miraba las ventanas de la casa, sentía que el rostro pálido me devolvía la mirada. No desde afuera, sino desde adentro, como si yo ya estuviera del otro lado de la ventana. Lo que sea que fuera eso, no solo quería aparecer en las fotos. Quería atraparme, hacerme parte de ese lugar, de alguna manera que no podía explicar ni controlar. Después de aquella noche en la fábrica, todo cambió. La sensación de estar siendo observado me acompañaba a todas partes. En el trabajo, sentía los ojos del rostro en cada reflejo, en el vidrio del edificio, en la pantalla de la computadora, hasta en el brillo del reloj de checadas. En casa, era peor. Lucía decía que parecía demasiado cansado, que ya no sonreía como antes, que Santiago notaba mi ausencia aunque estuviera presente. Intenté convencerme de que todo era culpa del estrés,
que mi mente me jugaba malas pasadas después de meses de mucho trabajo. Pero la verdad es que sabía que no era solo eso. El rostro seguía ahí, firme, indiferente, atravesando el tiempo y el espacio, atravesando la misma ventana que habían quitado de la fábrica. Ya no sabía si era yo el que estaba cambiando o si ese rostro ya formaba parte de mí. Empecé a tener lagunas, horas que desaparecían de mi memoria, momentos que no recordaba haber vivido. Lucía incluso mencionó que a veces hablaba solo, que me despertaba a medianoche y me quedaba viendo al vacío. Una noche desperté con la extraña sensación de estar dentro de un sueño. Vi la ventana de la fábrica frente a mí, vacía y oscura, pero con ese rostro inmóvil mirándome. Intenté apartar la mirada, pero no pude. Mi cuerpo parecía paralizado. La sensación era de estar atrapado, incapaz de huir. Al día siguiente, no tenía marcas físicas de eso, pero la angustia era real. Era como si una parte de mí se hubiera quedado ahí, detrás de esa ventana, y que en cualquier momento pudiera cruzar el umbral y perderse para siempre. Lucía intentó ayudarme. Dijo que necesitaba buscar ayuda, que no podía dejar que esa obsesión me consumiera. Estuve de acuerdo, pero el miedo de contar todo con detalles me silenciaba. ¿Cómo explicar que un rostro, una presencia silenciosa, empezó a invadir mi vida sin que pudiera reaccionar? ¿Cómo decir que no era locura, sino algo que no entendía? En los meses siguientes, traté de alejarme de la fábrica, del barrio, hasta del propio trabajo. Pero el rostro seguía ahí. Aparecía en fotos que no tomaba, en sueños que no quería tener, en las ventanas de las casas por las que pasaba, hasta que, en una tarde de otoño, recibí una llamada de mi antiguo supervisor. Me contó que la alcaldía decidió demoler la fábrica porque el terreno sería usado para un parque público. Ese día fui al lugar. La construcción vieja ya estaba rodeada de vallas y maquinaria pesada. Me acerqué a la ventana que ya no existía, ahora solo un hueco en la pared desnuda. Miré fijamente, y por un instante juré ver el rostro mirándome desde el fondo del vacío. Salí de ahí con la sensación de que esa historia no tendría fin, que ese rostro, esa presencia, era más que una simple sombra. Era una marca, un fragmento de algo que no se podía borrar. Aún hoy, cuando paso cerca de esa zona, evito mirar lo que quedó de la vieja fábrica, y a veces, cuando la luz del atardecer da en los vidrios, veo un brillo pálido que me recuerda a ese rostro. No sé si todo esto es real o si fue mi mente intentando darle sentido a lo incomprensible. Lo que sé es que esa ventana, esa imagen, nunca se cerró de verdad. Y sigo sintiendo que, en algún lugar, él todavía me está observando. Me llamo Gabriel, tengo 28 años y vivo en San Jerónimo, aquí en Monterrey. Trabajo en la construcción y mi rutina es sencilla. Me levanto temprano, agarro mi moto y cruzo el puente atirantado todos los días para llegar al trabajo. Siempre me había parecido bonito ese puente, sobre todo cuando amanece y el cielo se pinta de naranja y rosa. Pero esa noche, todo se sintió diferente. Era un martes cualquiera, después de un turno pesado. Acababa de salir del trabajo y estaba cansado, pero con la cabeza llena de pensamientos sobre Mariana y mi hijo pequeño, que me esperaban en casa. El puente no estaba muy concurrido, tal vez por la hora. La iluminación se veía más débil de lo normal. Las lámparas parpadeaban de una manera que me incomodó un poco, pero pensé que era solo un problema de mantenimiento. Cuando empecé a cruzar el puente, sentí un escalofrío extraño, como si algo en el aire hubiera cambiado. El viento estaba detenido y el silencio se sentía pesado. Solía escuchar el ruido del tráfico allá abajo, el sonido de los carros pasando,
pero esa noche solo escuchaba el motor de mi moto. Fue en ese silencio que, de repente, vi algo frente a mí. Era un hombre, parado en medio del camino, con ropa sencilla, una camisa clara y pantalones oscuros, una figura que parecía común a primera vista, pero tenía algo raro, algo que no pude identificar en ese momento. Intenté esquivarlo, pero fue demasiado rápido. La moto chocó contra la figura y sentí un impacto fuerte. Caí al suelo y de inmediato sentí una quemazón en el brazo, un dolor intenso, como si alguien me hubiera apretado con fuerza y al mismo tiempo me quemara. Intenté levantarme, aturdido, y vi que el hombre ya no estaba ahí. Miré alrededor y no había nada más que el puente vacío, con las luces que seguían parpadeando. Cuando llegaron los paramédicos, minutos después, solo me preguntaron qué había pasado. Traté de explicar que había chocado con alguien, pero no había nadie para mostrar. Ellos vieron mi brazo y encontraron una marca que parecía una quemadura con forma de mano. Dijeron que nunca habían visto algo igual, pero no supieron decir qué pudo haber causado eso. En los días siguientes, esta historia se sentía como una pesadilla de la que no podía despertar. La marca en mi brazo ardía a veces, sobre todo en la noche, cuando todo estaba más silencioso. Empecé a sentir un peso en el pecho, una ansiedad que no podía controlar. La sensación de que algo estaba mal conmigo crecía, y la duda empezó a consumirme por dentro. ¿Será que todo eso lo imaginé? ¿O será posible que algo ahí, en ese puente, me haya dejado una marca que no puedo explicar? Mi esposa notó que estaba diferente. Me preguntó si estaba bien, y traté de decirle que solo era cansancio del trabajo, pero no me creyó. Me contó que ya había escuchado otras historias de gente que pasó por el puente y sintió cosas raras, pero que nadie hablaba mucho de eso. No sabía qué pensar. Traté de convencerme de que solo era estrés, pero la marca en mi brazo no desaparecía, y la sensación de ser observado crecía cada día. Empecé a evitar el puente por las noches, a ir más despacio, a voltear para atrás cuando sentía que alguien estaba cerca. Todo eso empezó a afectar mi sueño y mi trabajo. Las dudas, los miedos y la sensación constante de que algo invisible estaba conmigo no me dejaban en paz. No sé explicar bien lo que vi esa noche, pero sé que desde entonces mi vida cambió, y no para bien. Después de aquella noche en el puente, las cosas comenzaron a empeorar para mí. La marca en mi brazo, esa quemadura con forma de mano, no solo seguía ahí, sino que a veces ardía más fuerte, especialmente cuando estaba solo o cuando el silencio llenaba la casa. Era un dolor extraño, que iba y venía, pero que me dejaba inquieto. Lo que más me perturbaba, sin embargo, era la sensación constante de que no estaba solo. Una presencia invisible, una sombra que parecía seguirme a donde fuera. En los primeros días intenté ignorarlo. Pensé que todo era consecuencia del cansancio y el estrés del trabajo, quizá algún tipo de alucinación. Pero era difícil creer eso cuando veía esa figura en lugares que frecuentaba, a veces cerca de mi casa, otras veces en la calle cuando iba al mercado o incluso en las calles del centro de Monterrey. Solo yo parecía poder ver esa cosa, y aún así nunca se acercaba. Solo me observaba desde lejos, inmóvil, en silencio. Mariana notó que me estaba cerrando cada vez más, y un día me dijo que estaba preocupada, que creía que necesitaba ayuda. No fui yo quien lo sugirió, pero ella insistió en que buscara un médico, quizá un psicólogo. Al principio me resistí, pero terminé cediendo. Al fin y al cabo, mi cabeza no paraba de pensar en lo que estaba pasando, y mi vida se estaba desmoronando. No podía dormir bien, y cuando lo lograba, las pesadillas me atormentaban, siempre con esa figura sombría, sin rostro definido, mirándome, con esa mano marcada en mi brazo, quemándose como si fuera fuego. En la consulta médica me hicieron varios exámenes y no encontraron nada raro.
El psicólogo trató de ayudarme, pero no pude explicar bien lo que sentía, porque para ellos parecía un problema interno, algo relacionado con el estrés, la ansiedad. No servía decir que había chocado con algo que nadie vio, o que sentía que me observaban, porque pronto me miraban con una mezcla de lástima y duda. Con el paso de los días, el miedo empezó a infiltrarse en cada aspecto de mi vida. No tenía valor para cruzar el puente de noche y hasta durante el día evitaba pasar por ahí. La figura parecía multiplicarse en mi mente, como si estuviera siempre a mi lado, escondida en las sombras de los callejones y en las ventanas de las casas. La ansiedad me dejaba inquieto, y mi esposa me dijo que ya no era el mismo, que me encerraba cada vez más en mí mismo. Sentía que algo que no entendía me cazaba, y eso me consumía por dentro. Llegué a pensar que podría ser alguna maldición, algo ligado a ese extraño choque en el puente. Pero ninguna explicación tenía sentido, y nadie podía ayudarme. Solo yo veía esa cosa, solo yo sentía la marca que nunca desaparecía, y no sabía cuánto más podría soportar eso. Después de tantas noches sin dormir y sentir esa presencia asfixiándome, decidí que tenía que enfrentar el miedo. No podía seguir viviendo así, siempre mirando hacia atrás, evitando el puente y alejándome de mis propios amigos y familia. Llamé a un amigo cercano para que me acompañara hasta el puente atirantado en una noche donde la niebla estaba baja y el aire pesado. Cuando llegamos, la iluminación del puente parecía aún más débil y un silencio extraño dominaba el lugar. Mi amigo notó que yo estaba tenso, sudando frío, pero no podía ver nada más que el puente vacío. Yo, en cambio, sentí de inmediato la presencia de la figura, inmóvil y sombría, allí en medio del camino. Mi mano ardía con el dolor de esa marca que no desaparecía. Intenté acercarme, intentar comunicarme con ella de alguna forma, pero la figura no respondió. Se quedaba parada, como si estuviera esperando algo, o a alguien. Mi amigo preguntó si estaba bien, pero solo pude decir que necesitaba entender lo que estaba pasando. La niebla comenzó a cerrarse a nuestro alrededor y un olor extraño, metálico y ahogado, invadió el aire. Sentía un peso en el pecho que me oprimía, una energía negativa que parecía querer arrastrarme hacia abajo. De repente, la figura desapareció, como si se hubiera disuelto en la niebla. Me quedé allí, temblando, con el dolor en la mano aumentando, como si la quemadura estuviera viva y me recordara lo que había pasado en ese puente. Mi amigo intentó calmarme, diciendo que quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero yo sabía que no era así. Después de esa noche, las pesadillas empeoraron. Soñaba que estaba atrapado en el puente, rodeado por esa niebla fría y por la figura silenciosa que me miraba sin parpadear. Me despertaba sudando frío, con la marca de la mano ardiendo en el brazo y el corazón acelerado. Mi cuerpo empezó a sentir los efectos del miedo constante. El cansancio era permanente y hasta cosas simples, como ir al mercado, se convirtieron en una batalla. Mi esposa me dijo que estaba preocupada por mi estado, que veía la ansiedad apoderándose de mí y que tal vez era hora de buscar algo más allá de los médicos y psicólogos. No sabía a qué se refería, pero sentí que, en el fondo, ella creía que eso no era solo miedo o estrés. Ya no podía negar. Esa figura estaba ligada a mí, a esa marca, y parecía no tener intención de dejarme en paz tan pronto. Cada día que pasaba, sentía cómo el terror crecía, dominándome, alejándome de la vida que conocía. Después de todo lo que viví, no puedo decir que entendí bien lo que me pasó en ese puente, ni qué quería realmente esa figura. Busqué médicos, psicólogos, hasta un sacerdote, pero nadie pudo darme una respuesta clara. La marca en mi brazo sigue ahí, visible, irreversible, y la sensación de ser observado nunca desapareció por completo.
Mi esposa intentó ayudarme como pudo, siempre preocupada por mi estado, pero aún con su apoyo, empecé a alejarme de las personas que quería. Tuve que tomar una licencia del trabajo porque el miedo y la ansiedad comenzaron a afectar todo. Ya no podía concentrarme ni dormir bien. Tenía miedo de salir solo, de cruzar el puente, de mirar hacia lugares oscuros. A veces sentía que la figura aparecía en rincones que apenas podía ver, a veces en la esquina de mi casa, otras veces al otro lado de la calle. Nunca se acercaba, pero yo sabía que estaba ahí. Eso me hizo cuestionar si todo aquello no era una forma de marcarme, de atarme para siempre. Con el tiempo, aprendí a convivir con esa presencia, aunque eso significara vivir en un estado constante de alerta, como si el mundo estuviera lleno de sombras invisibles. No sé si alguien más ha visto esa figura, o si soy el único que carga con esta historia. Tal vez nadie crea en ella. Lo que sé es que esa noche en el puente atirantado cambió todo. Y mientras la marca en mi brazo arde, y la sombra parece estar siempre al acecho, sigo viviendo, tratando de entender si fue un accidente, una maldición, o algo que simplemente no tiene explicación. No sé qué va a pasar, ni si algún día esto terminará. Solo puedo decir que desde ese día, mi vida nunca volvió a ser la misma. Buenas noches, comunidad. Me llamo Samuel y soy vigilante nocturno aquí en la Macroplaza, en Monterrey. Tengo 26 años, estoy casado con Natalia y, hasta ahora, no tenemos hijos. Llevo casi 2 años en este turno y, aunque la rutina parece sencilla, hay cosas que ni el tiempo logra acostumbrarme a entender. Todos los días, cuando empieza mi turno, me preparo para recorrer los alrededores del centro cultural, donde están esos espejos enormes que reflejan la plaza y lo que hay alrededor. La Macroplaza, para quien no la conoce, es el corazón de la ciudad. Un lugar lleno de historia, con edificios que mezclan lo moderno y lo antiguo, un punto de encuentro que queda casi vacío cuando cae la noche. La iluminación ahí es fría, medio apagada, y solo el sonido del viento, de las hojas y de mis propios pasos rompe el silencio. Desde que empecé a trabajar, he escuchado historias antiguas sobre el lugar, principalmente que, antes de ser esta gran plaza, ahí había un cementerio indígena. Mi abuelo mismo me contó que los indígenas de antes fueron enterrados ahí y que algunos no descansaron en paz. Al principio, eso sonaba como una historia para asustar a los nuevos. Pero con el tiempo, empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba. La primera vez que noté algo extraño fue en la tercera semana de trabajo. Hacía mi ronda cerca del centro cultural cuando, al mirar uno de los espejos, vi una figura que no debería estar ahí. Era un niño, pequeño, con ropa sencilla y el rostro medio borroso, como si estuviera y no estuviera al mismo tiempo. Cuando miré de nuevo, la figura desapareció rápido, como un reflejo que se esfuma. Pensé que era mi imaginación, el cansancio hablando más fuerte. Pero eso no paró. En las semanas siguientes, noté que esas imágenes aparecían siempre, principalmente niños pequeños, a veces solo sombras rápidas, otras veces figuras más nítidas. Nunca se quedaban quietos mucho tiempo y desaparecían cuando alguien intentaba mirarlos directamente. Empecé a sentir incomodidad, una sensación extraña que no sabía explicar. Era como si algo quisiera mostrarse, pero no quisiera ser visto por completo. Mi día a día seguía igual. Al llegar a casa, Natalia siempre se preocupaba por cuánto tiempo paso en el trabajo de noche, especialmente porque la Macroplaza queda medio sola y no es un lugar totalmente seguro. Ella decía que debía cuidarme, que no tenía que exponerme tanto. Yo trataba de tranquilizarla, explicando que era solo rutina, que ya estaba acostumbrado, pero en el fondo sabía que esa sensación de inquietud que sentía no era cosa de mi cabeza. Empecé a fijarme en los pequeños detalles, el silencio que a veces se hacía más denso,
Los pasos que parecían resonar detrás de mí sin que nadie estuviera ahí, y esa sensación constante de estar siendo observado. A veces, pasaba cerca de los espejos y tenía la impresión de que alguno de esos niños reflejados me seguía con la mirada. No había forma de probarlo, pero el miedo crecía silencioso, infiltrándose poco a poco, sin darme oportunidad de escapar. En el trabajo, intenté contarles a algunos compañeros lo que veía, pero me dijeron que era cosa de mi cabeza, estrés del turno nocturno, o tal vez la luz de la plaza jugando con mis ojos. Aún así, nadie tenía una explicación mejor, y yo sabía que no era solo eso. La sensación era de algo más profundo, una presencia que no se limitaba al espejo, sino que estaba ahí, mezclada con las piedras y las sombras de la macroplaza. La vida con Natalia seguía siendo mi refugio, aunque el miedo que intentaba ocultar estaba presente. Ella se dio cuenta de que estaba diferente, más callado e inquieto, y me dijo que debía tratar de no pensar tanto en el trabajo, que la mente puede jugarnos malas pasadas. Pero esa noche, la primera vez que vi a ese niño en el espejo, fue el inicio de un tormento que nunca me ha dejado en paz. Desde entonces, ya no sé si lo que veo es real o solo ecos de un pasado que insiste en volver. Después de aquella primera vez, las cosas comenzaron a volverse cada vez más difíciles de explicar para mí mismo. Las imágenes en las superficies de los espejos ya no eran breves ni lejanas. Empezaron a ser frecuentes, casi constantes, como si las figuras, casi siempre niños, quisieran, de alguna manera, comunicarse o simplemente ser vistas. Notaba que los reflejos aparecían en momentos en que estaba más cansado o cuando la plaza estaba más vacía de lo normal. En algunas noches, parecía que las sombras de los niños se movían con más nitidez, como si siguieran mis pasos. Esa sensación de ser observado se volvió insoportable. Al principio, trataba de convencerme de que era cosa de mi mente cansada, producto de la soledad y la oscuridad del turno. Comencé a escuchar susurros bajos, casi inaudibles, que venían de algún lugar entre las paredes y los espejos. El sonido nunca era claro, pero siempre parecía cargado de tristeza y urgencia. Una de esas noches, mientras hacía la ronda, sentí una risita corta, como la de un niño, muy cerca de mi oído. Parecía un sonido tan normal, pero en esa situación congeló mi cuerpo. Por más que volteara, no había nadie. Empecé a tener dificultad para dormir. Los sueños eran pesadillas relacionadas con el centro cultural y esos niños en los espejos. Muchas veces me veía tratando de alcanzarlos, pero desaparecían entre nieblas, dejándome atrapado en una sensación de impotencia y miedo que nunca había sentido antes. Natalia notó que estaba raro, más cansado y tenso. Me comentó que parecía que llevaba un peso invisible, pero no quería preocuparla demasiado. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que esas manifestaciones no eran exclusivas de los espejos. En algunas ocasiones, cuando estaba cerca de las bancas de la plaza, sentía una presencia muy fuerte, como si alguien estuviera ahí, parado, observándome en la oscuridad. No había sonido, solo esa sensación sofocante que se pegaba a la piel. Una noche, mientras descansaba cerca de un árbol, escuché pasos lentos y pesados, pero cuando volteé no había nada ni nadie. En el trabajo, hablé sobre esto con algunos vigilantes más viejos que ya patrullaban el lugar desde hace años. Me contaron historias que no había escuchado antes, sobre el antiguo cementerio indígena y sobre espíritus que nunca se fueron de ahí. Dijeron que muchas personas ya habían sentido presencias extrañas alrededor de la macroplaza, pero que nadie hablaba mucho para no asustar a los visitantes. Eso me movió por dentro, porque sentí que no era solo mi mente cansada, que algo realmente estaba ahí, más allá de lo que los ojos podían ver. A pesar del miedo que crecía, intentaba mantener la calma y la rutina. Me esforzaba por no mirar directamente a los espejos, pero era casi imposible.
porque forman parte de mi recorrido y del paisaje alrededor. A veces, cuando pasaba cerca de ellos, sentía el pecho apretarse, el aire volverse pesado y el corazón latir más rápido. Sabía que esas figuras seguían ahí, vigilándome, esperando algo. En casa, Natalia intentó hacerme olvidar, diciéndome que necesitaba descansar más, que eso podía ser solo estrés. Pero la ansiedad me dominó y el miedo se instaló silenciosamente, consumiendo mi paz. Aún así, no quería dejar el trabajo, porque era lo que me sostenía y le daba sentido a mis días. La soledad de la noche en la macroplaza me hacía pensar en todo lo que hubo antes ahí, en las personas que vivieron y murieron en ese terreno. Me sorprendía imaginando si esos niños en los espejos eran realmente niños, o si eran fragmentos de un pasado que se negaba a desaparecer. Sabía que estaba jugando con algo que no entendía y que quizás no podía controlar. Poco a poco, empecé a evitar los lugares más cercanos a los espejos, pero no podía escapar completamente. Esa sensación de ser observado no me soltaba, y el miedo se volvió un peso invisible que cargaba en cada paso que daba durante mi turno. Era como si el antiguo cementerio indígena siguiera ahí, invisible pero presente, y que los niños reflejados fueran los únicos que aún no se habían ido. En el silencio de la noche, esa presencia se volvía una compañía perturbadora, un recordatorio de que algunos lugares guardan memorias que nunca se borran, y que ciertas historias nunca terminan, incluso cuando el mundo a su alrededor cambia. Aquella noche en particular, el peso de lo que había estado sintiendo se acumuló hasta casi asfixiarme. El cansancio en el cuerpo era grande, pero lo que realmente me paralizaba era el miedo a algo que no podía explicar. Mientras hacía mi ronda, al acercarme a uno de los grandes espejos del centro cultural, sucedió algo diferente, algo que nunca había visto antes. Esta vez, la figura que apareció en el reflejo no desapareció. Era un niño, pequeño, con ropa que parecía de otra época, una especie de túnica sencilla, con detalles que solo había visto en fotos antiguas sobre los pueblos indígenas que vivieron en esta tierra. Su rostro estaba tan claro que parecía casi real, los ojos fijos en mí, inmóviles, sin parpadear ni desviar la mirada. Eso me congeló. Sabía que no era una persona de verdad, porque la plaza estaba vacía y no había nadie ahí. Me quedé parado, incapaz de apartar la mirada, como si algo invisible me atara a ese lugar. La respiración se volvió pesada, el corazón se aceleró. Fue entonces cuando empecé a notar un movimiento extraño en esa figura. Poco a poco, el rostro del niño comenzó a distorsionarse, como si la imagen se estuviera derritiendo o fragmentando ante mis ojos. La sensación era de que algo muy mal estaba pasando, algo que no debería existir en este mundo. Mientras intentaba alejarme, sintiendo un frío intenso subir por la columna vertebral, comencé a escuchar voces, no en español ni en ninguna lengua que pudiera reconocer. Eran sonidos antiguos, casi susurros, pero cargados de una fuerza que parecía atravesar el tiempo. Ese sonido me llenó de una angustia tan profunda que casi perdí el equilibrio. La sensación de estar atrapado en ese espacio se intensificó. No podía moverme bien. Parecía que el aire a mi alrededor se había vuelto demasiado pesado para respirar normalmente. Recordé las historias que me habían contado sobre los pueblos indígenas, sus rituales antiguos y cómo sus espíritus podrían estar ligados al lugar donde reposan. Pero hasta ese momento, todo eso parecía lejano. Ahora era demasiado real. Sentía el peso de algo que no se dejaba olvidar, que se aferraba al presente como un puñal invisible. Con mucho esfuerzo, logré darme la vuelta y salir de ahí. Corrí lejos del espejo, tratando de recuperar el aliento y el control de mi mente. Cuando llegué a casa, la ansiedad aún me acompañaba, pero intenté contarle a Natalia lo que había pasado.
Ella se preocupó y me dijo que debía buscar ayuda, que quizás el cansancio me estaba afectando demasiado. Pero yo sabía que no era solo eso. Esa noche había sido diferente. Había algo ahí, algo que no podía ignorar. En las horas siguientes intenté dormir, pero los sueños fueron más vívidos y perturbadores. Me veía atrapado en ese lugar, rodeado por las figuras de los niños, incapaz de escapar, con la voz de esos susurros resonando en mi mente. La sensación de desamparo era aplastante y no podía saber si aquello era real o solo un reflejo de mi mente cansada y asustada. Desde entonces, el miedo dejó de ser una sombra distante. Se convirtió en una presencia constante, una compañera silenciosa que me seguía a donde fuera, como si la barrera entre el mundo de los vivos y el de los muertos fuera más fina de lo que jamás imaginé. Sabía que tenía que seguir trabajando, tenía que pagar las cuentas, mantener la rutina. Pero ahora, cada paso por la macroplaza era un desafío, no solo por la oscuridad y el silencio, sino por lo que podía surgir en el reflejo de los espejos, esperando ser visto. En los días que siguieron a aquella noche, intenté volver a la rutina como si nada hubiera pasado, pero sabía que no era posible. La presencia que sentía alrededor de la macroplaza parecía haberse intensificado, volviéndose más densa, casi palpable. Las apariciones en los espejos continuaban, a veces solo sombras, otras veces rostros que permanecían más tiempo en el reflejo, como si estuvieran observando y esperando algo. No ocurría solo en el trabajo. En casa empecé a notar pequeñas señales, objetos que parecían cambiar de lugar, un escalofrío repentino sin razón, el silencio que a veces se volvía demasiado pesado. Natalia notó que estaba más distante, tenso, y me comentó que escuchó ruidos extraños cuando estaba sola en el departamento. Ella no pudo explicar bien qué era, solo sintió miedo y me dijo que debía cuidarme. Investigué más sobre el antiguo cementerio indígena que existía ahí, y encontré relatos de otras personas que también tuvieron experiencias extrañas en la zona de la macroplaza. Pero nada oficial, nada que pudiera probar lo que yo veía. Todo quedaba en el ámbito de las historias, las creencias, lo inexplicable. Y eso solo aumentaba el peso en mi pecho. La sensación de ser observado me acompañaba todo el tiempo. Incluso cuando estaba lejos, el miedo y la inquietud no me abandonaban. La duda consumía mi mente. ¿Estaría volviéndome loco? ¿Serían esas figuras reales o solo producto del cansancio acumulado, la soledad y el estrés? La línea entre realidad e imaginación parecía cada vez más débil. Una noche, solo en el departamento, miré el espejo del pasillo, un espejo común, sencillo, y por un instante tuve la nítida impresión de ver una sombra parada detrás de mí. Me volteé rápido, pero no había nada. La piel se me puso fría y el corazón me latía con fuerza. En ese momento comprendí que quizás lo que fuera eso no estaba confinado a la macroplaza, sino que me había seguido hasta casa. Desde entonces, ya no sé qué pensar. La presencia no desapareció ni las imágenes en los espejos. Siento que algo invisible me observa, un peso silencioso que no me deja en paz. Intento seguir con mi vida, dividir mi tiempo entre el trabajo y Natalia, pero el miedo se ha vuelto parte de mí. No sé si esas figuras son realmente espíritus, ecos de un pasado que insiste en existir, o si todo es solo mi mente jugando trucos, pero sé que nunca volveré a mirar un espejo de la misma manera. Y si me preguntan, sigo sin respuestas. Solo sé que, a veces, cuando cae la noche y estoy solo, veo en el reflejo algo que no debería estar ahí. Algo que me observa, esperando, silencioso, invisible para los demás. Y tal vez esa sea la verdad. Algunos lugares guardan historias que no terminan y algunas presencias nunca se van.
Me llamo Juan, y siempre me ha gustado hacer ejercicio, sobre todo correr. Conocí a Alana, una chica de cuerpo bonito y rostro angelical que tenía el mismo gusto por las carreras nocturnas que yo, y desde el principio hicimos buena pareja. Nuestras pláticas comenzaron por casualidad en una clase de yoga cerca del centro, pero fue en el Parque Fundidora, durante las corridas nocturnas, donde todo se consolidó. Alana tiene una forma de ser ligera, un poco mística, pero también con los pies en la tierra. Ella habla de energías, de equilibrio, cosas que yo, sinceramente, nunca he tomado muy en serio, pero algo que admiro de ella es su constancia. Religiosamente, a las 9 de la noche ya está con sus tenis puestos y camiseta seca, esperándome con su botellita de té de canela en la mano. Dice que ayuda a la circulación y evita calambres. No sé, yo solo le doy un sorbo para acompañarla. Corremos por Fundidora casi todos los días de la semana, excepto cuando llueve fuerte. Aún así, ya hemos corrido con el suelo todavía mojado, bajo esa llovizna fina que hace todo más silencioso. Monterrey en la noche tiene su encanto. La ciudad se calma y el parque se convierte en un espacio casi solo para nosotros. Los árboles altos, las luces amarillentas de los postes, el sonido de nuestros pasos en el asfalto y ese olor un poco metálico que sale de los galpones antiguos. Todo eso se volvió parte de nuestra rutina. Al principio era solo eso: correr, sudar, reír, lo que hace bien. Pero desde hace como 2 meses algo raro empezó a pasar. Cosas pequeñas, que en el momento no le dimos mucha importancia, pero que luego comenzaron a repetirse. La primera fue una serie de postes que se apagaban cada vez que pasábamos por una curva cerca de un galpón cerrado, que está algo alejado del sendero principal. Yo pensé que era un cortocircuito o que el temporizador fallaba, pero Alana me dijo que eso solo pasaba cuando corríamos solos. Cuando había más gente en el parque, lo cual es raro a esa hora, todo funcionaba bien. Hubo una noche en especial que marcó el inicio de las molestias reales. Corríamos como siempre, un jueves. El clima estaba más fresco de lo normal. El cielo despejado, sin viento. Pasamos por el galpón de siempre y otra vez se apagaron las luces. Pero esa vez escuchamos un sonido que no encajaba con la tranquilidad de la noche. Era metálico, rítmico, como una vieja maquinaria girando despacio. Parecía venir del interior del galpón. Yo, tratando de mantener el ambiente ligero, bromeé que probablemente era algún equipo viejo que se apagaba solo. Alana no se rió. Me dijo que ese sonido no era nuevo para ella, que lo había escuchado en otras noches, pero no quiso preocuparme. Me dijo que mejor no mencionarlo. Eso se me quedó en la cabeza. Empecé a prestar más atención al entorno durante las corridas. Noté que el sonido no pasaba todas las noches, sino cuando el parque estaba más vacío. Cuanta menos gente, más cosas parecían fuera de lugar. Un poste apagado, un zumbido, un leve ruido metálico, casi como si el parque respirara por sí solo. Comencé a darme cuenta que Alana miraba hacia los galpones con más frecuencia. A veces, incluso en medio de la carrera, disminuía el paso, como si escuchara algo diferente a mí. Yo preguntaba si estaba bien y ella me decía que sí, que era solo impresión, pero se notaba que algo la molestaba. La semana siguiente me contó que tuvo un sueño extraño. Dijo que soñó con hombres vestidos de uniforme azul oscuro, sucios de grasa, parados, mirándola. Dijo que no tenían ojos, con los rostros borrosos como si hubieran respirado mucho humo. Pregunté de dónde sacaba esas imágenes y solo respondió que quizá era la mente cansada. Aún así, volvimos a correr al día siguiente. Era nuestro hábito, difícil de dejar, y en el fondo yo quería creer que todo era normal. Quizá quería tanto que fuera así, que empecé a fingir que era solo eso. Pero las cosas continuaron. Empecé a notar que en ciertas partes del parque la temperatura bajaba de repente.
Eso pasaba cerca de algunas estructuras metálicas desactivadas, especialmente en un tramo junto a unas vías de tren antiguas. En esos puntos siempre se sentía un olor fuerte a hierro, como si alguien hubiera lijado metal hace poco. Pero no había nadie. No había mantenimiento. Ninguna máquina prendida. La sensación era que ese lugar estaba atrapado en el tiempo. Como si por unos momentos el pasado volviera y se sobrepusiera a nuestra realidad, como un fantasma. Y empecé a estar más alerta. Miraba a los lados más veces. Ya no estaba tan relajado, menos concentrado en la carrera y más pendiente del ambiente. Una noche, después de una carrera más corta, Alana comentó que tuvo la impresión de ver a alguien dentro del galpón oscuro. Dijo que por un instante estuvo segura de que había una persona parada ahí adentro, inmóvil. No vio detalles, pero sintió que la observaban. Dijo que quería dejar de correr unos días. Estuve de acuerdo, aunque pensé que estaba cansada y que eran solo pesadillas. Pero confieso que yo tampoco corría tranquilo. El parque, que antes era nuestro refugio, se había convertido en una escena de tensión silenciosa. Y hasta en casa me encontraba recordando el sonido metálico, las vías frías, la curva que se apagaba sola. Algo allí estaba diferente, y si no era real, al menos nos estaba afectando de una forma que ya no podíamos ignorar. Lo más extraño es que, aunque teníamos miedo, sentía ganas de regresar. Como si el parque nos llamara. Como si hubiera algo que necesitábamos descubrir. Y yo, que siempre me consideré alguien lógico, ya no sabía si era paranoia o si realmente había algo viviendo ahí, entre las estructuras vacías y el silencio de la noche. Después de esas primeras señales extrañas, la rutina en el parque fundidora comenzó a hacerse más pesada para nosotros. Veía el peso en el rostro de Alana, esa mezcla de curiosidad y miedo que no la dejaba dormir bien. Yo tampoco lograba desconectar la mente cuando estábamos ahí. La sensación de que algo estaba fuera de lugar crecía con cada paso. Las luces seguían apagándose, no solo en la curva cerca del galpón, sino también en otros postes a lo largo del camino. Era como si el parque tuviera su propia manera de jugar con nosotros, probando hasta dónde llegaríamos. Pero lo más perturbador eran los sonidos. La mayoría de las veces eran ruidos metálicos, chirridos, como los que hace una máquina vieja cuando intenta funcionar sin éxito. Había noches en que el sonido parecía venir desde dentro de los galpones, otras veces de las vías abandonadas, pero nunca logramos localizar la fuente exacta. Intenté convencerme varias veces de que todo tenía una explicación lógica. Viento pasando por tuberías, ratas moviendo chatarra, cualquier cosa que pudiera anclarlo a lo natural. Pero Alana empezaba a ponerse nerviosa. Me contó que sentía la piel erizada y que el aire parecía volverse más denso en esas zonas. Empezó a evitar mirar hacia los galpones cuando pasábamos cerca. En una de esas noches, me dijo que, mientras corría, tuvo una visión rápida, un flash en la mente, de hombres parados en la oscuridad. Uniformes viejos, rostros cubiertos de hollín, ojos vacíos o totalmente negros, casi inexistentes. Dijo que no podía explicarlo bien, pero que sintió el peso de esa mirada como si fuera real, aunque no lo hubiera visto claramente. Intenté tranquilizarla diciéndole que eso era producto del cansancio, de la mente jugando trucos. Pero por dentro, confieso que sentí un miedo distinto, un miedo que no se puede disfrazar con lógica. Después de eso, dejamos de correr en el parque por unos días. El miedo y la duda invadieron los pensamientos, pero al mismo tiempo vi que Alana extrañaba esa rutina, esa conexión con el parque. Me dijo que necesitaba volver, que lo que fuera estaba esperando por nosotros, de alguna forma. Cuando regresamos, la sensación se volvió aún más pesada. A cada paso sentía como si estuviéramos entrando en un territorio que no nos pertenecía, un lugar donde el tiempo y el espacio ya no seguían las reglas normales.
En una de esas noches, al pasar cerca del galpón principal, los sonidos metálicos comenzaron de nuevo. Un chirrido, un chasquido, un sonido que parecía eco entre las paredes de hierro. Alana se quedó paralizada por un instante y noté que tenía los ojos fijos en algo que yo no podía ver. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Fue como si cruzáramos una línea invisible. El miedo dejó de ser solo una sensación y se volvió una presencia concreta, acompañando nuestros pasos, nuestra respiración. Pero lo que realmente me marcó y que nunca pude olvidar fue la noche en que me dijo que había visto a los obreros. Juró que, por un momento, vio figuras paradas, inmóviles, en la oscuridad del galpón. Uniformes desgastados, rostros cubiertos de hollín, ojos que no existían, o mejor dicho, que parecían agujeros oscuros donde no se podía ver nada. Me explicó que no lo había contado antes porque tenía miedo de que pensara que estaba loca, o que fuera un delirio de su mente cansada. Pero ese día cambió todo para nosotros. Empecé a darme cuenta de que no era solo cansancio o imaginación. Algo realmente estaba pasando. La duda se volvió angustia. La rutina se volvió obsesión. Cada noche intentábamos entender, buscar explicaciones, alejar el miedo. Pero el parque parecía no dejarlo, como si tuviera su propia voluntad, su propio secreto escondido tras el óxido y la oscuridad. En las semanas siguientes, la presencia del parque comenzó a consumirnos de una manera que nunca imaginé. Alana empezó a tener sueños más intensos, sueños en los que era succionada dentro del antiguo horno, como si estuviera atrapada en un lugar oscuro, caliente y sofocante. Evitaba hablar mucho de eso, pero podía ver en sus ojos que algo la perturbaba profundamente. Ella insistió en volver a correr sola, diciendo que necesitaba entender lo que estaba pasando, como si algo la atrajera y solo ella pudiera percibirlo. Traté de advertirle que no era buena idea, que debía tener cuidado, pero parecía decidida. Decidí seguirla de lejos una noche, sin avisarle, para asegurarme de que no se metiera en peligro. El parque estaba más silencioso que nunca esa noche. Ni siquiera se escuchaban bien nuestros pasos. Cuando ella llegó cerca del galpón cerrado, empecé a escuchar el sonido metálico que ya conocía. Pero esta vez era más intenso, como si las máquinas viejas estuvieran despertando. Escondido detrás de un tronco, vi a Alana parada, mirando fijamente hacia adentro del galpón. Y fue entonces que me di cuenta. En medio de la oscuridad, había 3 figuras, inmóviles, con uniformes sucios y viejos. Los rostros, como ella me había dicho antes, estaban cubiertos por una capa oscura, llena de hollín, y los ojos no existían. Eran agujeros negros y vacíos que parecían absorber la luz a su alrededor. El miedo me paralizó por un instante. Quise llamarla, decirle que era hora de irnos, pero la voz parecía haberse ido. Era como si el parque hubiera absorbido todo el sonido. Alana parecía hipnotizada, como si esas figuras que ya no pertenecían a este mundo la guiaban. Cuando finalmente me acerqué, ella se volteó lentamente, con los ojos vidriosos y el rostro pálido. No dijo nada, pero su mirada decía que algo había cambiado para siempre. Comenzamos a correr, pero sentíamos que no solo estábamos dejando el parque atrás, estábamos huyendo de algo que nos atrapaba. Los días siguientes, Alana cambió, se volvió más distante, a veces parecía estar viendo algo que solo ella percibía. Dibujaba rostros borrosos y manchas oscuras en sus cuadernos, como si intentara entender o exorcizar lo que había visto. Intenté hablar de eso, tratar de traerla de vuelta, pero todo lo que lograba era ver lo profunda que era su conexión con esa experiencia. Yo mismo comencé a tener dificultades para dormir, despertaba sudando, con el corazón acelerado,
reviviendo esas imágenes que no salían de mi mente. La obsesión comenzó a consumirnos. El parque, que antes era un lugar de escape, se convirtió en el centro de un misterio que parecía no tener solución. Y aun con todo el miedo, las ganas de volver crecían, como si fuera una necesidad de entender, de enfrentar lo que sea que nos observaba desde las sombras. Empecé a grabar nuestras carreras con la esperanza de capturar alguna prueba de lo que estábamos viviendo. El celular escondido en el bolsillo registraba cada paso, cada sonido. Pero al ver los videos, todo parecía normal. Nada más que el sonido de nuestra respiración y el ritmo de nuestros pasos. Nada de lo que yo sentía o veía. Y comencé a preguntarme si no sería solo un fantasma de mi mente cansada. Pero había algo en el silencio del parque, algo que me decía que el misterio estaba lejos de terminar. Después de aquella última noche, algo en mí cambió para siempre. Ese silencio pesado en el parque quedó grabado en mi memoria como una marca invisible, difícil de borrar. Alana y yo intentamos retomar una rutina normal, pero ya no éramos los mismos. Ella se alejó de todo, no solo de correr, sino también de la gente, del trabajo, de las cosas que antes le gustaban. Empezó a dibujar obsesivamente, llenando páginas con esas figuras borrosas, rostros sin ojos, manchas de hollín que parecían querer salir del papel. Yo notaba en ella una mezcla de fascinación y miedo, como si estuviera atrapada entre el deseo de entender lo que vio y el horror de aceptar que quizá fuera real. Intenté convencerla de buscar ayuda, de dejar eso atrás, pero decía que tenía que enfrentarlo, que huir no solucionaría nada. Yo, por mi parte, me alejé del parque. La idea de volver me causaba un nudo en el pecho, un pavor que no sabía controlar, pero aún así, había una parte de mí que quería entender, que quería confrontar lo que fuera que estuviera ahí. Una de esas noches, solo, decidí regresar. Llevé el celular en el bolsillo, con la esperanza de captar algo, alguna evidencia que explicara lo que estábamos viviendo. El parque estaba desierto, solo el sonido de mis pasos rompía el silencio. Cuando llegué cerca del antiguo galpón, las luces empezaron a fallar una por una, hasta que solo quedó una tenue iluminación amarillenta. Fue entonces cuando escuché un silbido, no un silbido común, sino ese sonido antiguo, como el de una fábrica anunciando el cambio de turno. Mi corazón se aceleró. Sabía que no había nadie más ahí, que no debía haber razón para eso. Seguí el sonido, sintiendo el aire volverse más frío, más denso. Las sombras comenzaron a alargarse y juré ver varias siluetas emergiendo de la oscuridad. Personas vestidas con uniformes desgastados, rostros cubiertos de hollín negro, inmóviles, solo observándome. Corrí sin saber a dónde, pero algo me hizo detenerme frente al horno antiguo. Fue ahí que la vi, Alana, con el rostro sereno, casi como si estuviera en paz, saludándome con la mano. Un saludo que parecía más una invitación a quedarme, a entender que ese lugar era más que solo un parque, era un umbral entre el pasado y el presente, entre lo vivido y lo olvidado. Volví a casa con el cuerpo temblando, la mente en caos. Al revisar el video que grabé, no había nada más que mis pasos y mi respiración agitada. Ninguna señal de las figuras, ningún silbido, ninguna sombra. Solo el silencio grabado, pesado y vacío. Desde entonces, la duda me consume. ¿Qué fue real? ¿Qué fue producto de mi mente cansada? Si algo existe ahí, parece jugar con nosotros, apareciendo solo para quien quiere ver, escondiéndose de quien busca pruebas. Alana se fue poco tiempo después y nunca quiso volver a hablar conmigo. Sentí que me culpaba por aquello, aunque no tenía sentido. Lo que sé es que nunca regresó al parque. Y yo, aquí, sigo corriendo, sigo volviendo a ese lugar, no porque quiera,
sino porque algo allá me llama, algo que quizá nunca me dejará irme. Y así dejo mi relato, sin respuestas claras, solo con esta inquietud que no me abandona. Mi nombre es Lupita, y lo que voy a contar hoy, juro por Dios que es verdad. Y sucedió en 2014. Ese año, finalmente logré mudarme a una casa propia, en la colonia Mitras, aquí en Monterrey. Trabajaba como funcionaria pública en la alcaldía, con horarios fijos y una rutina que pocos considerarían monótona. Pero para mí era cómoda, levantarme temprano, preparar mi café de olla, salir al trabajo y, al final del día, regresar a mi rinconcito, que empezaba a llamar hogar. La casa no era nueva, ni mucho menos perfecta. Era una construcción antigua, típica de esas que aún resisten entre las calles concurridas de Mitras. Las paredes tenían grietas delgadas, el piso de loseta crujía de vez en cuando, y había ese olor sutil a cosas viejas, mezclado con el perfume de las bugambilias en el pequeño jardín de la entrada. Pero la renta era justa, el barrio tranquilo, y yo necesitaba un lugar donde pudiera estar sola, lejos del bullicio del centro y de la casa de mis padres. Los primeros días todo parecía normal. Llegaba del trabajo, preparaba algo sencillo para cenar, prendía la televisión para ver mi novela favorita o algún programa que me distrajera. Las noches eran silenciosas, el ruido de la ciudad parecía lejano y me gustaba esa calma. Sin embargo, ya en la segunda semana, empecé a notar algo extraño. A veces, cuando ya estaba acostada, escuchaba un susurro bajo que venía de las grietas en las paredes de mi cuarto. Al principio pensé que era el viento o tal vez el ruido lejano del tráfico, pero esos sonidos tenían cierta cadencia, un ritmo que parecía casi una voz. Intentaba ignorarlo, me decía que estaba cansada, que era solo mi mente jugando trucos después del trabajo, pero la verdad es que eso me inquietaba. No era un ruido común, no era solo la casa acomodándose. Los susurros siempre venían del mismo lugar en la pared, cerca de la cabecera de la cama, y parecía que formaban palabras indistintas. Esa noche me levanté para ver mejor, pero no encontré nada, solo el silencio extraño que quedaba después de los susurros. Las noches se hicieron más difíciles, no lograba dormir bien. Me despertaba varias veces con la sensación de que me observaban. Mi cuerpo se tensaba, el corazón latía fuerte sin razón aparente, y el miedo comenzó a colarse poco a poco, como una sombra silenciosa. Entonces comenzaron las pesadillas. Eran sueños repetitivos y perturbadores. Una mujer lastimada, con heridas por el cuerpo, caminando lentamente por la casa. No podía ver su rostro claramente, como si estuviera cubierto por una neblina, pero se podía sentir el dolor y la desesperación en su paso lento. Cuando despertaba de esos sueños, el cuarto parecía más frío, el silencio más pesado. Trataba de convencerme de que todo era cosa de mi cabeza, del estrés del trabajo, de la soledad. Pero no fue solo eso. Poco a poco, las cosas comenzaron a parecer menos reales y más inquietantes. Esa presencia en la casa no era solo producto de mi miedo. Había algo ahí que no lograba explicar. La sensación de no estar sola crecía cada noche, y los susurros se volvían más claros, como si esa mujer lastimada intentara hablar conmigo, pidiendo ayuda sin usar palabras claras. Aún así, mantuve mi rutina. Me levantaba, preparaba el café, salía al trabajo, platicaba con las compañeras, trataba de no mostrar cuánto me perturbaba. Incluso se lo comenté a una amiga, quien me dijo que tal vez estaba muy cansada y necesitaba descansar mejor. No quería que nadie pensara que estaba loca o inventando historias, pero por dentro la inquietud solo aumentaba y el peso de esa casa vieja comenzó a asfixiarme. Así comenzaron las semanas más extrañas de mi vida.
Las grietas en las paredes parecían guardar secretos, y me sentía atrapada en un lugar donde el pasado no me dejaba en paz. Y no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. En los días que siguieron, intenté seguir con mi vida normalmente, pero el peso de esa casa solo aumentaba. Empecé a prestar más atención a las pequeñas señales que antes ignoraba. Los susurros que venían de las grietas, los pasos que parecían resonar por los pasillos cuando estaba sola, el frío repentino que surgía sin explicación. A veces, al llegar a casa después del trabajo, sentía como si algo hubiera cambiado en el aire, una tensión invisible que me ponía la piel de gallina. Hablé con algunos vecinos, tratando de averiguar si alguien había sentido algo extraño en esa casa o en el barrio, pero nadie mencionó nada fuera de lo común. Algunos recordaban que la construcción era antigua y que años atrás había vivido ahí una señora que desapareció sin dejar rastro, pero nadie sabía detalles. Esa historia no me trajo consuelo, al contrario, hizo que mi imaginación viajara a lugares que prefería evitar. Las noches se volvieron más angustiantes. Trataba de convencerme de que todo era cosa de mi cabeza, del cansancio, del estrés del trabajo, pero las sensaciones eran demasiado reales para ignorarlas. En algunas ocasiones parecía escuchar un llanto apagado, un lamento distante, que parecía venir de las paredes. Sentía la presencia de esa mujer de mi pesadilla más cerca, como si caminara por la casa, vagando por los cuartos silenciosos mientras yo intentaba descansar. Los objetos comenzaron a moverse ligeramente, casi imperceptiblemente, una silla que no estaba en su lugar, un libro que aparecía abierto en la mesa de la sala. Cosas pequeñas, pero que me afectaban porque sabía que no las había movido. Mi cuerpo reaccionaba con tensión constante, mis ojos se fijaban en las sombras esperando que algo apareciera. El miedo no era un grito fuerte o un susto repentino, era una ansiedad silenciosa, una opresión que no me dejaba en paz. Intentaba mantener la racionalidad, buscaba distracciones y ocupaba mi tiempo para no pensar demasiado, pero la soledad de la casa aumentaba mi incomodidad. Llegué a pedirle a una amiga que viniera a pasar la noche conmigo, pero ella se dio cuenta de que algo no estaba bien solo por la forma en que hablaba, y luego prefirió no volver. Yo misma no podía explicar bien lo que sentía. Solo sabía que esa presencia lastimada no quería hacerme daño, pero tampoco quería que me quedara ahí. Fue entonces cuando me di cuenta de que esa mujer parecía intentar comunicarse. Los susurros se volvieron más claros, frases desconectadas que parecían pedir ayuda, palabras como «no me dejes» o «aquí estoy», pero nada concreto. Me sentía dividida entre el miedo y la compasión, como si estuviera lidiando con un alma perdida que necesitaba algo que no podía entender. Quedarme en la casa se convirtió en una prueba constante entre mi deseo de vivir ahí y la sensación de estar atrapada en algo que no controlaba. La ansiedad fue apoderándose de mi vida. Empecé a evitar quedarme sola en casa, a dormir con las luces encendidas, a cerrar todas las puertas aunque sabía que nadie podía entrar. La rutina que antes era tan tranquila se volvió un ciclo de miedo silencioso, y aún así, no podía dejar ese lugar porque sentía que necesitaba entender lo que esa mujer quería, porque estaba ahí, en la casa que había llamado hogar. La sensación de que algo estaba muy mal en ese lugar me consumía. Sabía que necesitaba ayuda, pero el miedo al juicio y a la incredulidad me detenía. Y mientras las noches se hacían cada vez más largas, me preguntaba cuántas veces podría soportar esa presencia invisible que me acompañaba. Esa noche en especial, decidí que no iba a dormir hasta intentar entender de una vez por todas lo que estaba pasando. Era como si una mezcla de miedo y necesidad me empujara a enfrentar la presencia que me había estado acosando durante semanas. Me senté en la cama, mirando la pared con las grietas, tratando de escuchar los susurros que tanto me quitaban el sueño.
El silencio dominaba el cuarto por un tiempo, hasta que poco a poco esos sonidos tenues comenzaron a formar palabras. No eran frases completas, sino fragmentos desconectados que logré identificar con esfuerzo. Pedidos de ayuda, súplicas como «no me dejes», «aquí estoy», «dolor». Mi corazón se aceleraba y un frío profundo subía por mi espalda, mezclando miedo con una tristeza que parecía pesar en el aire. Intenté mantener la calma, diciéndome a mí misma que eso era alguna manifestación ligada al pasado de esa casa, una historia antigua que desconocía, y que tal vez esa mujer estaba atrapada en un recuerdo o en un espíritu que no podía descansar. La sensación era demasiado fuerte para ignorarla. Sentía que no era solo un eco de voces, sino una presencia real, casi palpable, que caminaba lentamente por los cuartos. De repente, en una fracción de segundo, esa silueta apareció ante mis ojos. La imagen que tanto veía en mis pesadillas. Una mujer delgada, lastimada, con el cuerpo marcado por heridas y el rostro casi imposible de distinguir, envuelta en una neblina que parecía absorber la luz del cuarto. Se movía con lentitud dolorosa, vagando por el espacio como si buscara algo o alguien. El aire se volvió helado, y una sensación aplastante de tristeza y desesperación llenó mi pecho. No podía apartar la mirada, a pesar del miedo que me hacía querer salir corriendo. La mujer parecía al mismo tiempo implorar ayuda y mostrar una soledad profunda, un sufrimiento que no cabía en palabras. Después de ese momento, todo volvió al silencio, como si nada hubiera pasado, pero sabía que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Desde entonces, la presencia ya no era solo una sombra en mi imaginación. Era una realidad difícil de aceptar, algo que sentía a mi alrededor incluso cuando no podía verla. Empecé a despertarme en medio de la noche con la sensación de que alguien caminaba en el pasillo, que pasos lentos y pesados resonaban por la casa. La tensión me hacía encogerme en la almohada, y el miedo ya no era un simple miedo. Era una mezcla de compasión y terror, un nudo en la garganta que me impedía descansar. Pero a pesar de todo, una parte de mí quería entender qué necesitaba esa mujer, por qué estaba ahí y cómo podría ayudarla, si es que eso era posible. Quedarme en esa casa se convirtió en un desafío constante entre las ganas de huir y la obligación silenciosa de enfrentar esa presencia que se negaba a partir. Y en ese momento supe que lo que fuera esa mujer, su sufrimiento aún estaba lejos de terminar. Y, de alguna manera, ahora yo formaba parte de eso. Después de semanas viviendo esa tensión constante, decidí contarle a mi familia y a algunas amigas lo que estaba pasando en la casa. Expliqué, con pocas palabras y mucha cautela, las sensaciones, los susurros, las pesadillas y la presencia que parecía acompañarme. Las respuestas que recibí fueron de incredulidad o preocupación, y algunas me dijeron que debería buscar ayuda médica, que tal vez era estrés o ansiedad. Sentí que no me entendían, pero entendí que para ellas eso sonaba demasiado extraño para ser verdad. A pesar de eso, la casa seguía reteniéndome. Antes de irme, empecé a escribir todo lo que había vivido, como una forma de ordenar mi mente y tal vez encontrar algún sentido a aquello. Cada palabra era un intento de exorcizar ese miedo que me consumía, pero también de dejar un registro de la experiencia para que, si algo me pasaba, alguien pudiera entender lo que viví allí. En los días previos a mi mudanza, los susurros no cesaron y la sensación de la presencia siguió siendo fuerte. Aún sentía el escalofrío al pasar cerca de las grietas, el peso invisible en el cuarto, como si esa mujer todavía estuviera ahí, observando, esperando. A veces tenía la impresión de que algo intentaba comunicarse, pero las palabras nunca quedaban claras. Cuando finalmente dejé la casa, sentí un alivio inmediato, pero también una extraña nostalgia.
como si, a pesar de todo, esa presencia fuera parte de mi historia, de lo que viví y de lo que me transformó. En los meses siguientes, aunque lejos de allí, notaba que cuando mi pensamiento vagaba hacia esa casa, los susurros venían a mi mente, tenues y distantes, como un recuerdo que se niega a desaparecer. Nunca supe qué exactamente pasó en esa casa en la colonia Mitras. Si la mujer era real, si era un fantasma o solo fruto de mi miedo y soledad. Lo que quedó claro es que, de alguna manera, el pasado de ese lugar estaba entrelazado conmigo y quizás siga ahí, en las grietas de las paredes, esperando ser escuchado por quien tenga el valor de oír. Y todavía me pregunto cuántas otras personas habrán pasado por eso y simplemente decidieron no contar. Porque, a veces, los misterios de la vida no tienen respuestas claras, solo sombras que permanecen, susurrando en silencio, esperando